Gracias, presidenta. Buenos días, señor Olona. Me trae hoy aquí a interpelarle un tema por el que, desde que llegaron ustedes al Gobierno, pues se está pasando en ocasiones de puntillas y en otras ocasiones como un elefante por una cacharrería. Vamos, que parece que les está resultando difícil encontrar ese punto medio y después le explicaré por qué le estoy diciendo esto. El tema en cuestión es la educación ambiental en Aragón, algo que es tan importante como la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos podamos adaptarnos a ellos sin dañar la naturaleza. En un departamento como el suyo, donde desde un primer momento pareció que quisieron hacer un guiño a lo natural, a lo medioambiental y a lo sostenible, cambiando incluso el nombre de su departamento al de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, bueno, pues por desgracia parece que se quedó solo en eso, en un guiño un tanto mentiroso, un poco visual o auditivo, según si leemos o escuchamos el nombre, y en poco más. Antes de entrar a detallar sobre lo que hacen o deshacen en su gestión en materia de educación ambiental, voy a tratar de explicarle la importancia que tiene a día de hoy este tema y por qué es tan necesario en la sociedad actual en la que vivimos. La educación ambiental surge, como le he dicho, como consecuencia de las conductas de la sociedad humana que afectan a la naturaleza y de la existencia de unos recursos naturales finitos y ilimitados. Como consecuencia de la evolución de la humanidad surge esa necesidad de tomar partido en la preservación del medio ambiente y en la protección de la naturaleza de manera individual para conseguir objetivos globales, aquello tan famoso de piensa en global y actúa localmente. De allí parte la idea de suministrar la información necesaria a la población de aquellos problemas que afectan al medio ambiente, porque sólo así, conociéndolos, podremos reaccionar para solucionarlos. En ese sentido es muy importante y lo más importante que las administraciones, que son quienes en definitiva tienen o reciben esa información, la transmitan a la población, porque si la tenemos y no la transmitimos es como si no la tuviéramos o como si no existiera. Por lo tanto, la administración tiene que jugar un papel importantísimo en la educación ambiental para garantizar que los ciudadanos estén bien informados y para impulsar campañas de concienciación y formación que sirvan para extender esos conocimientos a toda la población. Mire, señor Olona, le voy a decir dónde me he fijado para preparar esta interpelación, que creo que es un sitio donde se refleja muy bien el grado de actividad y los esfuerzos que se están haciendo desde su departamento en materia de educación ambiental. Me he fijado en la página web de su departamento dentro de la web del Gobierno de Aragón. Ahí hay una pestaña que se llama Educación y Sensibilización Ambiental. Si se entra en esa pestaña se encuentran los siguientes apartados: Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, Exposiciones, Educación y Comunicación para frenar el cambio climático, Medio Ambiente para niños, Publicaciones, 365 consejos sobre medio ambiente, el Aula de Medio Ambiente Urbano, la calle indiscreta, Formación ambiental, Compras verdes, Campañas, premios y Semana Europea de Prevención de Residuos 2015. Ahora le voy a decir de todos esos apartados cuáles están en funcionamiento o se han actualizado desde que está usted en el departamento y cuáles no. Los premios, evidentemente, que son anuales, y la Semana de Prevención de Residuos. A partir de ahí, poco o más bien poco es lo que parece, viendo esa página web, que se ha hecho, y le voy a hacer un repaso más detallado para que vea de lo que le estoy hablando. La mayor parte de las exposiciones que aparecen en esa pestaña son antiguas. Parece, y digo parece porque no lo sé y eso es lo que le pregunto, que no se están realizando exposiciones con temas nuevos o actuales de educación ambiental. Si estoy equivocada, por favor, corríjame. La EAREA, la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, está paralizada, y de esto hablaré más adelante más en profundidad, pero le adelanto que este es uno de los temas donde ustedes han pasado de puntillas. En cuanto a la formación ambiental, que solo he encontrado en la web 2 cursos de formación ambiental realizados desde que entraron ustedes al Gobierno, los 2 sobre residuos. Algo especialmente preocupante que también se refleja en la web son las campañas de sensibilización. Aparecen en esa web 15 campañas de sensibilización. Solo una de esas 15 se ha realizado desde que usted es consejero, una campaña sobre movilidad sostenible. El resto son campañas de anteriores gobiernos. Esto puede significar 2 cosas. Bien, es cierto que puede significar que o no actualizan la web o que realmente no están invirtiendo ningún recurso económico ni personal en ese sentido. No sé cuál de los dos casos es. Como
Como no, tengo que seguir con el aula de medio ambiente urbano de la calle Indiscreta de Zaragoza, que está cerrada desde que ustedes prácticamente llegaron, desde diciembre del año pasado. Este es uno de los aspectos donde entraron como un elefante en una cacharrería. Le voy a decir lo que dice su web, dice la web del Gobierno de Aragón sobre el aula. Textualmente dice así: el aula de medio ambiente urbano de la calle Indiscreta abrirá sus puertas en una nueva ubicación menos gravosa para los ciudadanos. Nuestras instalaciones en la avenida César Augusto 115 de Zaragoza permanecen cerradas desde diciembre de 2015. Estamos trabajando en encontrar una nueva ubicación para seguiros ofreciendo nuestras actividades de educación ambiental. Os mantendremos informados de las novedades a través de esta web. Bueno, no deben de tener novedades puesto que no informan de nada. Por eso le pido, señor consejero, que sea claro con este tema. Sobre este tema del aula también me centraré más adelante, así que voy a terminar el repaso por la página web que estaba realizando. El resumen que le acabo de hacer sobre esa web del Departamento en materia de educación ambiental, pues es algo que tampoco resulta extraño si tenemos en cuenta el recorte que sufrió la Dirección General de Sostenibilidad para los presupuestos del año en el que estamos, un recorte de aproximadamente un 24%. Que evidentemente ha tenido sus consecuencias. Y ahora voy a pasar a centrarme en aspectos más concretos que le he citado anteriormente. La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental es un plan de acción en materia de educación ambiental que se elaboró entre los años 2001 y 2003 de forma participativa, y no existía Podemos, por cierto, cuyo objetivo era el de mejorar la educación ambiental en Aragón. En su elaboración participaron más de 100 entidades y 300 personas, y desde que se creó se han adherido 350 entidades. Durante los años que ha estado operativo se han realizado numerosos encuentros, jornadas, cursos, talleres, actividades formativas, comisiones, etcétera, etcétera. Y esa estrategia pues ha aportado a esas entidades adheridas diversos instrumentos de formación, comunicación, difusión y participación. La realidad es que a día de hoy es un plan que está paralizado. Y le voy a decir, señora Olona, y asumo que esa paralización efectivamente no es de hoy, es del año 2014, pero también les digo que ustedes, desde que han llegado al Gobierno, y esto es hace un año y medio, no han hecho tampoco nada por reactivarlo y por ponerlo en marcha, pese a que todos los grupos de esta Cámara, incluidos sus pseudo socios de Gobierno, lo hayamos recordado en más de una ocasión. Por eso le quiero preguntar qué previsiones tiene su Gobierno con esta estrategia y si la van a mantener paralizada durante todo el mandato o tienen previsto reactivarla en algún momento. Si es así, nos gustaría que nos dijera y nos detallara cuándo y de qué manera. Otro tema que le he dicho que me gustaría comentarle después es el del aula de medio ambiente urbano, la calle Indiscreta, un centro que, como le he dicho, permanece cerrado hace casi un año, un proyecto para el que también hemos solicitado información en varias ocasiones y para el que hemos pedido también la reapertura. Ustedes siguen haciendo oídos sordos, siguen como si la cosa no fuera con ustedes. El centro sigue cerrado y hay una clara deficiencia en materia de educación ambiental en toda la comunidad, porque este era un centro de referencia en materia de educación ambiental en Aragón. Le voy a preguntar, para terminar mi primera intervención, por las campañas de educación ambiental. Campañas que hasta ahora pues no se están desarrollando. Me gustaría preguntarle y me gustaría saber qué previsiones tienen sobre este tema, que si van a realizar alguna campaña nueva específica de concienciación medioambiental en nuestra comunidad, porque les recuerdo que estas campañas son la principal herramienta que tiene la Administración para concienciar, para informar a la sociedad de algo que es tan importante como el cuidado y la preservación de nuestro medio ambiente. Ya ve que le he planteado varias cuestiones, señor consejero. Espero que no sea obtuso como lo es en algunas ocasiones y que pueda contestarme la mayor parte de ellas. Gracias. Muchas gracias, señora Guillén. Tiene la palabra el señor consejero.